A ver, acá vamos a resolver el problemita número uno que me está diciendo lo siguiente. Mucha atención. El problemita número uno me está diciendo lo siguiente. Calcular la longitud del radio de una esfera en centímetros, sabiendo de que el área de su superficie total es numéricamente igual a su volumen. A ver, el problemita me está hablando ahí de una esfera. Ahora, esta esfera, como todas las esferas, obviamente tiene un radio. Esta esfera tiene un radio. Ahora, el problema me está pidiendo calcular la longitud justamente de este radio de la esfera, pero me dan como dato, me dice por acá, sabiendo que el área de su superficie total, sabiendo de que el área de su superficie total es numéricamente igual a su volumen, sabiendo que el área de su superficie total es numéricamente igual a su volumen. Yo voy a plantear o yo voy a colocar ese dato por acá. Me dice, sabiendo de que el área de su superficie total es numéricamente igual a su volumen. Ahora, profesor, ahí me dice que el área de la superficie total es numéricamente igual a su volumen, o sea de que el área de la superficie total es igual al volumen. Profesor, usted no me ha enseñado área de la superficie total. Lo que pasa es que el área de la superficie total es otro nombre como que también se le conoce al área de la superficie esférica. O sea que si un problema a ti te dice área de la superficie total, es lo mismo que te dijera área de la superficie esférica. Entonces el problema me estaría diciendo de que el área de la superficie esférica es igual al volumen. Y nosotros tenemos que recordar estas formulitas que está por acá. A ver, primero recordamos el área de la superficie esférica. El área de la superficie esférica se calcula como 4pi por radio al cuadrado, que va a ser igual al volumen, pero el volumen se calcula como 4 tercios de pi por radio al cubo. Vamos a simplificar en esa ecuación lo que tengamos que simplificar. 4pi a la izquierda, 4pi a la derecha. Este 3 pasa a multiplicar y a la izquierda sería 3 por radio al cuadrado, 3 radio al cuadrado. Y a la derecha solamente me quedaría radio al cubo. Acá simplificamos lo que tenemos que simplificar. Radio al cuadrado a la izquierda, radio al cuadrado a la derecha y por lo tanto a la derecha solamente me quedaría radio y a la izquierda solamente me quedaría 3. Por lo tanto, el radio de esta esfera va a ser igual a 3. ¿Sí? Muy bien, un problema bastante facilito donde tenemos que recalcar que cuando un problema me diga área de la superficie total, área de la superficie total es igual a área de la superficie esférica. Recuerda de que los problemas van a usar algunos términos diferentes para tratar de confundirnos, pero como obviamente tú no vas a caer en eso, lo vas a superar. Siguiente problema. El problema me dice hallar el volumen de un cubo es 64 centímetros al cubo. El volumen de un cubo es 64 centímetros al cubo. Hallar el volumen de la esfera inscrita en el cubo. A ver, si acá me dice de que la esfera está inscrita en el cubo, es porque la esfera tiene que estar dentro del cubo, porque recuerda que la palabra inscrito o inscrita significa dentro de, y si acá me está diciendo de que la esfera está inscrita en el cubo, es porque la esfera está dentro del cubo, así de esa manera. Ahí está, mira, ve, ahí tenemos la representación de la esfera que está dentro del cubo. Ahora, ese cubo tiene obviamente por acá una arista.
y estoy poniendo que la arista del cubo sea A. Ahora, el primer dato del problema me dice que el volumen del cubo es 64. Entonces por acá le voy a colocar que el volumen del cubo es igual a 64. Ahora, ¿qué cosa también tenemos que recordar? Tenemos que recordar cómo se calculaba el volumen del cubo. Recuerda que el volumen del cubo se calcula como su arista elevado al cubo. De esa manera se calcula De esa manera se calcula el volumen del cubo. El volumen del cubo se calcula como su arista elevado al cubo, que me dice que esto es igual a 64. Esto que está como cubo, esto que está como potencia, pasa como raíz. Por lo tanto, la arista sería la raíz cúbica de 64. Por lo tanto, la arista del cubo va a ser igual a 4. Ya tenemos por acá que la arista del cubo vale 4, pero si nosotros observamos ahí nuestra figura, mira, ve, ahí tenemos nuestra esferita que tiene su radio para arriba y su radio para abajo. Y una de las cosas que nosotros podemos notar a simple vista es que, mira, ve, toda esta longitud de la esfera, que sería radio más radio, 2 radio, esta línea que estoy resaltando de rojo, que evidentemente vale 2 radios, es lo mismo que la arista. O sea, ¿qué cosa te estoy diciendo? Que en el caso de esta esfera que está inscrita en el cubo, se puede apreciar de que la arista va a ser igual a 2 veces el radio, ¿no? Los segmentos que están de rojo. Entonces llego a la conclusión de que la arista del cubo va a ser igual a 2 veces el radio. Pero yo sé que la arista del cubo vale 4, entonces reemplazo. 4 va a ser igual a 2 veces el radio. Obviamente este 2 pasa a dividir y me quedaría de que el radio va a ser igual a 4 entre 2, 2. Ya tengo el radio de la esfera que vale 4, pero el problema no me está pidiendo el radio de la esfera. El problema me está pidiendo hallar el volumen de la esfera. Y nosotros sabemos de que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Pero como ya sabemos de que el radio vale 2, entonces reemplazamos. El volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. El radio vale 2. Sería 2 elevado al cubo. Entonces el volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por 2 al cubo, que sería 8. Multiplicamos, arriba sería 4 por 8, 32. Abajo sigue siendo 3 y al costado sigue apareciendo pi. Por lo tanto, el volumen de esta esfera sería 32 tercios de pi, sabiendo de que en geometría el valor de pi es 3,14. Recuerda que acá la palabra clave es que me decía que la esfera estaba inscrita en el cubo, o sea de que la esfera tenía que estar dentro del cubo, porque recuerda que la palabra inscrita significa dentro de. Ahora, por acá, problemita número 3. Dice, una esfera es tangente a un plano. A ver, este problemita me está diciendo que yo por acá tengo una esfera que es tangente a un plano. Y me dice, un punto de dicho plano dista 13 unidades y 12 unidades del centro y del punto de tangencia respectivamente. Calcule el volumen de la esfera. A ver, ahí tenemos la figurita. Me dice, una esfera es tangente a un plano. Ahora, recuerda que la palabra tangente significa contacto. Por lo tanto, si ahí me dice una esfera es tangente a un plano, entonces me está diciendo, en otras palabras, que esa esfera tiene un punto de contacto con el plano. Claro, pues si me dice una esfera
es tangente a un plano, o sea de que la esfera y el plano tienen un punto de contacto, es tangente. Y me dice un punto de dicho plano, yo voy a poner que ese punto de dicho plano sea el punto A. Mírame, el punto A vendría a ser el punto de dicho plano. Un punto de dicho plano dista 13 unidades y 12 unidades del centro y del punto de tangencia. Ah, ya, ese punto del plano, que en este caso es mi punto A, mi punto que está de azul, me dice que ese punto del plano dista 13 unidades del centro y 12 unidades del punto de tangencia. A ver, entonces la distancia de este punto hasta el centro, la distancia de este punto hasta el centro va a ser 13. Y la distancia de ese punto al punto de contacto, el punto de tangencia, va a ser 12. Porque eso es lo que me dice el problema. Un punto en dicho plano, que es mi punto A, dista 13 unidades y 12 unidades del centro y del punto de tangencia respectivamente. Entonces, la distancia de mi punto A al centro es 13 y la distancia de mi punto A al punto de tangencia es 12. Calcule el volumen de la esfera. Obviamente, si yo quiero calcular acá el volumen de la esfera, yo voy a necesitar el radio. Y si te das cuenta, si yo el radio lo bajo de esta manera, ahí se está formando un triángulo rectángulo. ¿Dónde, profesor? Acá lo voy a resaltar de celestito. Mira, ve tú, acá se está formando un bonito triángulo rectángulo. Y tú debes saber de que en todos, absolutamente todos los triángulos rectángulos, se cumple un famoso teorema conocido como el teorema del señor Pitágoras. Recuerda que en todos, absolutamente todos los triángulos rectángulos, se cumple un teorema conocido como el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿No? El teorema de Pitágoras, dicho de forma práctica, me dice de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Identificamos los elementos en ese triángulo rectángulo que está resaltado de celestito. El que está al frente de 90 13 sería la hipotenusa y R y 12 serían los catetos. Entonces, el famosísimo teorema de Pitágoras me dice de que la suma de los catetos al cuadrado sería R al cuadrado más 12 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 13 al cuadrado. Operamos rápidamente por ahí. Por acá sería de que el radio al cuadrado más 12 al cuadrado, que es 144, va a ser igual a 13 al cuadrado, que es 169. 144 pasa a restar y a la izquierda solamente me quedaría radio al cuadrado, mientras que a la derecha me va a quedar 169 menos 144 sería 25. Eso que está como potencia 2 pasa al otro lado como raíz. Por lo tanto, me quedaría de que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Ya tengo el radio de la esfera, pero lo que yo quiero en el problema, y es lo que me dice la pregunta, es calcule el volumen de la esfera. Entonces, por acá vamos a calcular el volumen de la esfera. Y solamente hay que recordar cuál es la formulita que me sirve a mí para hallar el volumen de la esfera. Recuerda que el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Pero como ya sabemos que el radio vale 5, reemplazamos. El volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. El radio vale 5, sería 5 al cubo.
el volumen va a ser igual a 4 tercios de pi por 5 al cubo, que sería 125. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 4 por 125, que ahí sería 500. Abajo dice sobre 3 y todo eso está multiplicado por la letra pi. Entonces ahí tenemos el volumen de esa esfera, que sería 500 tercios por pi.